Entonces, pues hoy vamos a hablar otra vez de condicionamiento clásico. Ya estuvimos repasando hace 8 días los procedimientos excitatorios e inhibitorios, la inhibición condicional, los procedimientos normales, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de otras cosas que también son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que debe de tener un estímulo incondicional para que podamos nosotros emplearlo? ¿Cuáles son las características de una respuesta incondicional? Y la pregunta más importante, ¿es necesario que haya una respuesta incondicional para que nosotros podamos emplearla en un procedimiento de condicionamiento clásico? Y aunado a esto, ¿qué es lo que se asocia? ¿Qué aprendemos? ¿Qué se aprende cuando nosotros hablamos de condicionamiento clásico? Yo sé que estas parecen preguntas sencillas de responder, pero conforme vayamos avanzando van a darse cuenta de que no son tan sencillas de responder y que incluso hay experimentos que se han realizado para intentar entenderlo. Entonces, primero que nada, pues platiquemos acerca de los diferentes, este, ay, ya me avancé, de los cuáles son los estímulos efectivos como estímulos incondicionales, ¿vale? Primero, cuando nosotros hablamos de la validez ecológica es nosotros qué tanto los experimentos nos dan nos dan cuenta de lo que viviríamos o de lo que pasaría en una situación normal, en una situación natural, en una situación no tan controlada como son las experimentales. Entonces, a mayor validez ecológica, mayor seguridad tenemos nosotros de que las cosas ocurrirán como nosotros las planteando en entornos naturales, en entornos ajenos a lo experimental. A menor validez ecológica significa que tenemos mayor control sobre las variables y que es más, voy a decirlo así, es más artificial la situación. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo en psicología, se ha planteado la importancia de la validez ecológica, la importancia de que las situaciones experimentales no sean tan artificiales, que de una u otra manera nos den cuenta de lo que se viviría también en un entorno natural o en un entorno no aplicado, ¿vale? Entonces, pues esto, ¿por qué es importante hablar aquí de validez ecológica? Pues porque algo que ha pasado y ha ocurrido de forma muy constante en los experimentos es que emplean estímulos incondicionales con los que nosotros jamás nos toparíamos en la vida diaria. Alimento en polvo, el reflejo de parpadeo, choques eléctricos. Entonces, es muy poco probable que nosotros en un entorno natural, en un entorno sin tantas restricciones como las experimentales, nos encontremos con este tipo de estímulos. Y en este sentido, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos investigar, necesitamos emplear un mayor número de estímulos incondicionales que podamos encontrar en la cotidianeidad. Pero esto nos lleva a la pregunta, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo elijo un estímulo incondicional? ¿Cómo le hago yo para elegir el estímulo incondicional correcto y que en verdad yo pueda emplear en un procedimiento de condicionamiento clásico? Pues bueno, primero, ¿cuál es la importancia de saber elegir el estímulo incondicional? El estímulo incondicional puede determinar el modo en que se desarrolla el condicionamiento o incluso modificar el efecto de las variables. Si yo utilizo un estímulo incondicional, puede ser que esto altere, que esto cambie el efecto de las variables que manipule. Y como muestra, aquí les voy a poner unos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es el condicionamiento de aversión al sabor. Cuando nosotros utilizamos como estímulo incondicional estímulos gustativos, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, si nosotros empleamos estímulos gustativos como estímulos incondicionales, es muy poco probable que nosotros podamos generar condicionamiento con estímulos exteroceptivos, como una luz o como un sonido. Es decir, en el condicionamiento de la aversión al sabor, nosotros empleamos malestar gástrico, malestar estomacal. Si nosotros utilizamos como estímulo incondicional el malestar estomacal, se va a ligar muy fácilmente con estímulos gustativos, o sea, sabores, olores, pero
va a ser súper difícil que nosotros lo liguemos a estímulos exteroceptivos, tales como luces o sonidos. No vamos a poder hacer tan fácilmente que se dé este tipo de condicionamiento. Además, cuando nosotros estamos en condicionamiento aversivo al sabor, necesitamos un ensayo. Por lo general, no necesitamos más de un ensayo para que quede este condicionamiento. Esto justamente lo que nos habla es que en cualquier otro tipo de estímulo, en cualquier otro tipo de procedimiento de condicionamiento clásico, requerimos muchos ensayos. De hecho, se da una curva de aprendizaje. Poco a poco va incrementando la intensidad, la magnitud de la respuesta condicional. Cuando nosotros asociamos hacemos un procedimiento de condicionamiento de aversión al sabor, en un ensayo queda, no necesitamos más. Y no solo eso, sino que además este tipo de condicionamiento es efectivo incluso aunque haya horas de diferencia entre la presentación del estímulo neutro y la presentación del estímulo incondicional. A veces pasan, bueno, no a veces, pasan horas entre que nosotros comemos la comida y que nos llega el malestar estomacal. Horas. Y aunque pasen horas, se establece el condicionamiento de aversión al sabor. Todas estas son particularidades que no ocurren cuando empleamos otros estímulos como estímulos incondicionales. Entonces, si nosotros empleamos como estímulo incondicional el malestar gástrico, bueno, el cloruro de sodio que genera malestar gástrico, esto va a generar particularidades específicas en los efectos de la manipulación de las variables e incluso en la forma en que se desarrolla el condicionamiento. Entonces, este es el primer tipo de procedimiento que se ve alterado por el tipo de estímulo incondicional que nosotros empleamos. Otro, otra cuestión, otro tipo de estímulo incondicional que altera el condicionamiento y el efecto de las variables que manipulamos son las drogas. Estamos nosotros muy acostumbrados a que la respuesta condicional es una respuesta muy similar a la respuesta incondicional. Por ejemplo, si nosotros damos comida, pues la respuesta condicional por la comida es salivar. Si nosotros, en lugar de dar, si lo asociamos con una campana, ¿qué pasa ante la campana? Salivamos. Pero cuando nosotros empleamos drogas, por lo general no ocurren las respuestas similares a las del estímulo incondicional, sino que ocurren respuestas opuestas a las generadas por el estímulo incondicional. A este tipo de respuestas se les ha llamado en la literatura respuestas compensatorias. Por ejemplo, un experimento que yo tengo muy fresquecito porque no lo leí hace muy poquito tiempo, es uno en el cual se empezó a observar la resistencia a la insulina, ¿vale? Ustedes, yo sé que se han preguntado por qué cada vez necesitamos más alcohol para llegar al mismo estado etílico. ¿Por qué cada vez se necesita más cocaína para llegar a la misma sensación que tuvimos la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez? Esto es porque nuestro organismo, en lugar de generar las mismas respuestas ante el alcohol, genera respuestas opuestas, ¿vale? Por ejemplo, si la cocaína, por ejemplo, libera mucha dopamina, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo ante señales que se correlacionen con la cocaína? En lugar de liberar dopamina, lo que hace es liberar el neurotransmisor que inhibe la dopamina. Ocurre lo opuesto, o sea, dan respuestas compensatorias. Se generan respuestas que tienen como efecto lo opuesto a la respuesta al estímulo incondicional. ¿Esto qué es lo que hace? Que entonces, conforme más consumamos cierta droga, menor es el efecto, porque el organismo genera estas respuestas compensatorias, y pues esto lo que hace es que nosotros generemos resistencia a la droga.
Pero entonces, si nosotros utilizamos drogas como estímulo incondicional, todo lo que nosotros encontremos va a ser muy diferente, va a ser completamente distinto. De nuevo, esta es la importancia de saber elegir cuál es el estímulo incondicional que vamos a emplear, porque si elegimos un estímulo incondicional que nos dé una respuesta compensatoria cuando nosotros lo que queremos es una respuesta similar a la respuesta incondicional, pues no nos va a salir lo que queremos. Si nosotros utilizamos el malestar gástrico, va a ser muy difícil que nosotros establezcamos el condicionamiento entre una luz y un sonido si es lo que nosotros queremos o lo que nosotros tenemos. Y por otro lado, el condicionamiento de n orden, o sea, el condicionamiento de segundo, de tercer orden. Cuando nosotros podemos elegir como estímulo incondicional un estímulo que ya esté asociado con otro estímulo incondicional, ¿vale? Es decir, supongamos que la campana ya está asociada a salivar, a la comida. Entonces, ante la campana, salivamos. Nosotros podemos emplear el sonido de la campana como estímulo incondicional y una luz, por ejemplo, como estímulo neutro. Si nosotros los asociamos, también vamos a tener una respuesta condicional. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros ya asociamos una campana con comida, ante la campana vamos a salivar. Y si posteriormente nosotros asociamos una luz con el sonido de la campana, ante la luz vamos a salivar. A esto se le conoce como condicionamiento de segundo orden. Y nosotros podemos ir así al infinito, bueno, no al infinito, nosotros podemos ir así y ahora podemos condicionar el sonido de esta luz, la luz, perdón, con otra luz diferente. Y entonces, ante esta otra luz, también vamos a salivar. Y esto sería condicionamiento de tercer orden, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la respuesta condicional? Primero, la respuesta es cuantitativamente inferior respecto de la de primer orden. A veces es chiquitita, casi imperceptible, casi, o sea, sí se genera la respuesta, sí se da la respuesta, pero es muy, de magnitud muy baja, de intensidad muy baja. Y segundo, no hay muy poca persistencia de la respuesta. Cuando nosotros cambiamos a otra, cuando nosotros cambiamos a otra circunstancia o cuando nosotros simplemente continuamos con los ensayos, se reduce aún más de lo por sí ya baja que era la respuesta condicional, se reduce aún más o incluso se llega a extinguir. Entonces, en el condicionamiento, si nosotros utilizamos como estímulo incondicional un estímulo que ya esté asociado con otro estímulo, la respuesta va a ser de magnitud muy baja y conforme avanzan los ensayos va a ser muy probable que ésta se extinga o se reduzca. Esto, si se dan cuenta, no solamente tiene implicaciones en lo experimental, sino que también tiene implicaciones en lo aplicado. Si ustedes están interesados como psicólogos clínicos, por ejemplo, en alguna fobia, de entrenar una nueva relación opuesta a la de la fobia, tienen que saber elegir cuáles son los estímulos que van a emplear, a qué situaciones van a enfrentar al usuario. Pero para esto, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer esto, porque si nosotros elegimos mal el estímulo incondicional, si nosotros elegimos mal el estímulo condicional respecto de la respuesta que está dando, si nosotros trabajamos con adictos, por ejemplo, con algún adicto, tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿vale? Entonces, todo esto se vuelve súper importante tanto en lo aplicado, como les dije al principio, la validez ecológica, como en lo experimental, porque de esto puede que dependa los resultados que obtenemos o si algo que hacemos en lo clínico es efectivo o no. Entonces, ¿cuál es cómo elegir un estímulo incondicional? Que para empezar, nosotros podemos elegir como estímulo incondicional literalmente cualquier estímulo dotado de propiedades motivacionales y elicitadoras, el que sea.
Si nosotros tenemos un estímulo que produce una respuesta, podemos emplearlo como estímulo incondicional. Eso es lo mínimo necesario. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre ser muy cuidadosos, ya sea en lo experimental o en lo aplicado, en qué tipo de estímulo incondicional es el que estamos eligiendo y elegir los estímulos neutros en función del estímulo incondicional que nosotros estamos empleando. Una vez que ya sabemos de qué depende, cuáles son los estímulos que nosotros tenemos que elegir para un procedimiento específico, viene una pregunta muy importante. Primero que nada, el condicionamiento nosotros lo podemos estudiar o analizar de tres formas diferentes. Primero, como un tipo de refuerzo. O sea, el estímulo incondicional incrementa la probabilidad de la respuesta condicional ante un estímulo condicional. Segundo, como un caso de aprendizaje de asociaciones o relaciones entre estímulos o hechos ambientales. Y tercero, como una variante de refuerzo instrumental. Esto, a pesar de que no lo parezca en este segundo, lo que quiere decirnos es qué estamos aprendiendo, qué aprendemos cuando nosotros estamos en una condición de condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que asociamos? La primera postura nos dice, como un tipo de refuerzo, el estímulo incondicional incrementa la probabilidad de la respuesta condicional ante un estímulo condicional. O sea, dice que lo que se asocia es un estímulo con una respuesta. Esto es lo que se asocia, un estímulo con una respuesta. Si nosotros decimos que lo vemos como un caso de relaciones o asociaciones entre estímulos o hechos ambientales, lo que se asocian son los estímulos. Y si nosotros lo vemos como una variante de refuerzo instrumental, nosotros no vemos ni asociación estímulo-respuesta ni asociación estímulo-estímulo, sino una asociación de tipo operante, o sea, estímulo-respuesta-consecuencia, ¿vale? Un tipo de condicionamiento operante. No, y esto nos implicaría que no existen dos procesos o dos procedimientos, sino que es uno solo, el operante, y ya, ¿vale? Esta pregunta, a pesar de que pueda parecer ociosa, no lo es. ¿Qué se está asociando? Es la pregunta que necesitamos para nosotros saber a qué le tenemos que poner énfasis, a la respuesta o al estímulo. O sea, digámoslo así, ¿qué es más importante para que se dé una respuesta condicional? ¿La respuesta incondicional, la respuesta que produce el estímulo incondicional o el estímulo incondicional en sí mismo? Esto es lo que nos diría. Y esto, insisto, tiene implicaciones tanto experimentales como en lo aplicado. Y eso es lo que vamos a intentar dilucidar ahorita con todo lo que va a venir a continuación. ¿Qué se asocia? ¿Un estímulo con una respuesta o un estímulo con otro estímulo? O ninguno de los dos. Y estamos hablando de que el condicionamiento clásico es una variante del condicionamiento operante. ¿Por qué se cree que es un tipo de respuesta operante? Digo, ¿por qué se cree que esto lo puede explicar el condicionamiento operante? Pues porque cuando nosotros les damos un choque eléctrico en la pata a un perro, por ejemplo, y el perro la levanta, la flexión en la pata puede aliviar el dolor. Cuando nosotros salivamos antes de que llegue la comida, esto puede hacer más fácil que nosotros la mastiquemos y nos la pasemos. Entonces, puede ser que las respuestas condicionales no sean otra cosa más que una respuesta que nos prepara, que nos facilita la consecuencia, el estímulo incondicional, ¿vale? Por eso se creyó que el condicionamiento operante podía explicar
el condicionamiento clásico, o sea, que el condicionamiento clásico podía ser visto como un subtipo de condicionamiento operante. Pero si nosotros nos damos cuenta de que sí, el condicionamiento clásico es un procedimiento independiente del condicionamiento operante y además logramos identificar qué es lo que se asocia, o sea, si se asocia el estímulo con la respuesta o el estímulo con el otro estímulo, vamos a saber identificar también nosotros cuáles son los elementos necesarios para nosotros ahora sí poder asegurar 100% que nuestro procedimiento de condicionamiento clásico va a ser efectivo. Si nosotros queremos saber si se los estímulos o se asocian las respuestas, algo que podemos nosotros hacer es lo que se ha denominado como condicionamiento con respuesta incondicional bloqueada. O sea, voy a quitar la respuesta incondicional. ¿Qué es lo que nosotros podemos predecir? Dependiendo de la hipótesis de la que partamos. Si lo que se asocian son los estímulos, el estímulo condicional con el estímulo incondicional, si yo bloqueo la respuesta incondicional, entonces, si lo que se asocian son los estímulos, el condicionamiento se tendría que dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la respuesta incondicional no sería necesaria para el establecimiento de la respuesta condicional, ¿vale? Pero si lo que se asocia es el estímulo con la respuesta, si lo que se asocia es el estímulo condicional con la respuesta incondicional, entonces no se tendría que dar el condicionamiento clásico, ¿vale? Si se dan cuenta, este es un experimento que nos permite saber qué es lo que se está asociando, si un estímulo con otro estímulo o un estímulo con la respuesta incondicional. Los resultados, ¿cuál fue la hipótesis a la que apoyaron? Los resultados apoyaron a la hipótesis de que se asocian son los dos estímulos. ¿Por qué? Porque si nosotros bloqueamos o eliminamos la respuesta incondicional, de todas maneras el estímulo condicional, bueno, el estímulo neutro se vuelve estímulo condicional. Es decir, ante el estímulo condicional se da la respuesta incondicional. Les voy a poner cuál es el experimento, o sea, les voy a describir cuál es el experimento con el que realizaron esto. Lo que hacían es poner una luz y como consecuencia comida. Sin embargo, los sujetos, las ratas, no podían acceder a la comida. Había una ventanita de plástico que les permitía a los pichones, a las ratas, ver la comida, pero no les permitía acceder a la comida. Es decir, la respuesta incondicional nunca se daba. Las ratas no salivaban, porque pues nunca probaban la comida. No había respuesta incondicional. Entonces, colocaron luz, comida, pero no dejaban que las ratas se comieran la comida, o bueno, la probaran. Luz, comida, luz, comida, luz, comida. Y al final probaron la pura luz y ante la luz salivaban. De nuevo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no se necesita la respuesta incondicional, entrar en contacto con la respuesta incondicional para que un estímulo incondicional sea efectivo. O sea, se asocian los dos estímulos. Se asocia estímulo con estímulo, no estímulo con respuesta. Pero bueno, no podemos nosotros con base en un procedimiento o en un tipo nada más de evidencia generalizar. Hay que encontrar otro tipo de condicionamientos. Bueno, otro tipo de procedimiento en el que se da condicionamiento sin respuesta incondicional es el llamado precondicionamiento sensorial. En el precondicionamiento sensorial hay tres diferentes fases. La primera fase, un estímulo neutro se junta, se correlaciona con un segundo estímulo neutro. Por ejemplo, una luz con un sonido. Y entonces ponemos luz, sonido, luz, sonido, luz, sonido, luz, sonido. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues ninguna. O sea, no, el estímulo, la luz,
no tendría que producir ningún tipo de respuesta incondicional. ¿Por qué? Pues porque la luz en sí misma no produce una respuesta incondicional específica y la luz tampoco, ni la luz ni el sonido tienen una respuesta incondicional específica. Entonces, en este sentido, pues lo único que estamos haciendo es asociar estos dos estímulos. Si nosotros, ya que hicimos esto, que es la fase de precondicionamiento sensorial, pasamos a una segunda fase, que es una fase de condicionamiento clásico. En esta fase de condicionamiento clásico, lo que nosotros hacemos es asociar la luz con la comida. Y entonces tenemos, digo, luz, sonido, luz, sonido en la primera fase. En la segunda fase tenemos luz, comida, luz, comida, luz, comida. Y en la tercera fase probamos con el sonido, ¿vale? De nuevo, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en este tipo de procedimiento? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar que ocurra en este tipo de procedimiento? Si lo que se asocian son los estímulos, nosotros podríamos esperar que el estímulo asociado con el segundo estímulo, a pesar de nunca haber sido entrenado en un procedimiento de condicionamiento clásico, que de todas maneras tendría como efecto respuestas condicionales, una respuesta condicional. Pero si lo que se asocia es el estímulo con la respuesta, el estímulo que no fue asociado con la respuesta incondicional no tendría por qué generar la respuesta, no tendría por qué generar una respuesta condicional. Los resultados, ¿a qué fue a lo que apoyaron? A, de nuevo, que lo que se asocia entre sí son los estímulos. Lo que se asocia entre sí son los dos estímulos, ¿vale? De nuevo, esto generó mayor evidencia y esto también se replicó muchísimas veces. Esto lo que generó fue mayor evidencia de que lo que se asocian son los estímulos, se asocia estímulo con estímulo, no estímulo con respuesta, ¿vale? Entonces, esto ya nos daba en mucha mayor medida, este, esto nos daba mayor medida, mayor seguridad de que lo que se asocian son los estímulos, estímulo con estímulo, no estímulo con respuesta. Este tipo de procedimientos, a pesar de que nos dicen que se asocia, no nos dicen o no hay forma de que nos digan si el procedimiento de condicionamiento clásico es uno o no con el de condicionamiento operante. ¿Cómo podemos nosotros saberlo? Pues aquí con otros experimentos que se generaron, en los cuales tenían este objetivo. Digamos, el objetivo de estos experimentos que voy a comunicarles a continuación es el condicionamiento clásico. ¿Es un procedimiento independiente del condicionamiento operante o el condicionamiento clásico es un subtipo del procedimiento de condicionamiento operante? Esto es lo que los siguientes estudios querían saber. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de este procedimiento al que llamaron entrenamiento de omisión. En este procedimiento estaban las siguientes dos características. Se presentaba el estímulo condicional, después se presentaba el estímulo incondicional y si ante el estímulo condicional había respuesta condicional, no se presentaba el estímulo incondicional. Pero si ante el estímulo condicional no se presentaba la respuesta condicional, entonces sí se presentaba el estímulo condicional. Voy a decirlo ahora ya no en términos técnicos, sino en términos más entendidos. El ejemplo clásico, luz y como consecuencia y después de la luz, comida.
luz, comida, luz, comida. La comida genera salivación, la luz no. Si yo pongo la luz y ante la luz no salivo, me dan comida. Pero si me ponen la luz y ante la luz salivo, no me dan comida. Piensen en lo siguiente. Imagínense un caso en el cual les presenten la imagen de taquitos al pastor o de su comida favorita. Les presentan la imagen de su comida favorita y les dicen lo siguiente: si ante la foto de tu comida favorita no salivas, te doy tu comida favorita. Eso es lo que le estaban diciendo a las ratas. Les ponían una luz y después de la luz comida, pero si ante la luz salivaban, no les daban comida. Si ante la luz no salivaban, sí les daban comida. Con esto, ¿qué querían probar? Si a pesar de que cuando salivaran no les daban comida, seguían salivando, eso implicaba que el condicionamiento clásico es un procedimiento independiente del condicionamiento operante. Pero si ante la luz los pichones no respondían para obtener comida, entonces esto podía ser evidencia de que el condicionamiento clásico es un subtipo del condicionamiento operante. Es decir, las consecuencias son los que regulan la aparición de la respuesta condicional. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron es que el condicionamiento clásico era un procedimiento independiente de respecto del procedimiento de condicionamiento operante. Es decir, por más que cuando respondían no se presentaba el estímulo incondicional, seguían respondiendo. La respuesta incondicional seguía apareciendo. O sea, la respuesta condicional no depende de las consecuencias. O sea, con esto ya tenemos la respuesta a las dos preguntas que planteamos al principio. ¿Qué se asocia con qué? ¿Se asocia el estímulo condicional con el estímulo incondicional o se asocia el estímulo condicional con la respuesta incondicional? La respuesta es, se asocia el estímulo condicional con el estímulo incondicional. Lo que se asocian son los dos estímulos. O sea, tenemos que nosotros siempre tener presente el tipo de estímulo incondicional que estamos presentando, independientemente, bueno, no independientemente, pero es más importante cuidar el estímulo incondicional que cuidar la respuesta incondicional. Y por otro lado, ¿es el condicionamiento clásico un tipo de condicionamiento operante? No. El condicionamiento clásico es un procedimiento independiente del condicionamiento operante. Sin embargo, algo que sí se encontró es lo siguiente: las respuestas condicionales características, o sea, solo se ven parcialmente afectadas por las contingencias instrumentales o no son modificadas en absoluto por ellas. O sea, la respuesta condicional no depende de la respuesta incondicional, ¿vale? Digo, de la aparición del estímulo incondicional. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el proceso, de que el reforzamiento pavloviano, el condicionamiento clásico, es un proceso autónomo ligado al emparejamiento estímulo condicional, estímulo incondicional. Lo que les decía, lo que se asocian son los dos estímulos y totalmente independiente de las contingencias instrumentales. Sin embargo, algo que sí encontraron es que la respuesta contingencial puede estar bajo el control simultáneo de contingencias clásicas e instrumentales. A esto en la literatura se le conoció como interacción operante-respondiente o control bicondicional de la conducta aprendida. Esto
Es lo que ellos, los autores, dijeron. Y esto, el que haya 2 partes, una parte instrumental y una parte, de condicionamiento clásico, una parte respondiente, es más próxima al modo en que las contingencias naturales controlan la conducta que en los ejemplos experimentales más controlados, ¿vale? O sea, en la vida diaria, en la vida normal, nosotros todo el tiempo tenemos interacciones operantes respondientes y muy pocas veces tenemos en aislado únicamente conducta respondiente o conducta operante, ¿vale? Es esto a lo que se refieren los autores, que es lo que yo les decía. ¿Por qué una fiesta no? Pues porque esto tiene muchísimos más elementos. ¿Por qué el ejemplo del payaso no es al 100% así? Porque también tiene un componente operante. Cuando nosotros hablamos de la realidad, casi siempre hay un componente operante. Casi nunca está en aislado el componente respondiente. Entonces, algo que les preocupaba mucho responder en esa época era ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos o para qué nos sirve tener estas respuestas anticipatorias? Ya sea que sean similares a las producidas por el estímulo incondicional o ya sea que sean opuestas a las producidas por el estímulo incondicional, o sea, compensatorias. ¿De qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Entonces, con toda esta investigación, los autores llegaron a la conclusión de que las respuestas condicionales pueden tener una función adaptativa, independientemente de que el mecanismo por el que se establece en cada individuo sea equivalente al refuerzo instrumental. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos una reacción consistente a pesar de los cambios que hay, nos puede servir para prepararnos ante una gran variedad de situaciones en que nosotros sabemos que vamos a tener contacto con ese estímulo incondicional particular. O sea, en términos más etológicos, en términos más biológicos, ecológicos, esta respuesta nos sirve porque nos permite anticiparnos y prepararnos a la aparición de determinados estímulos consistentes en el medio ambiente. Esta es la relevancia, la importancia que tiene. Nos vemos este jueves. Este jueves vamos a estar platicando, les repito, de cuáles son los postulados de la psicología interconductual según Cantor. Pasen una muy bonita semana. Nos vemos el jueves. Reaccionen, compartan, etcétera, y que les vaya como lo merezcan. Adiós.